Y ese partir es donarte, entregarte lo que te cuesta. ¿Y qué te cuesta? Ser alimento para los demás. Entonces, tu entrega no es para ti, no es para tu beneficio, es para los demás. Quien entiende esto, comprende la espiritualidad cristiana de la Eucaristía. Toma tu vida, hazla y conviértela en una oración de gratitud al Señor a través de tus acciones. Pártela y que se convierte en alimento. Por eso cuando un padre y una madre, un joven, un niño, un adulto, hombre o mujer, entiende este misterio de fe, su vida es Eucaristía. Y eso se celebra en comunidad y se celebra, Padre, en esta experiencia que estamos viviendo en este momento como pueblo, ¿verdad? ¿Cómo las familias hoy pueden hacerse partícipes desde la experiencia virtual que estamos viviendo de verla y poder celebrar la Eucaristía por los medios tecnológicos, ¿verdad? Y cómo se hacen ellos presentes, aunque sabemos, ¿verdad?, que es distinto vivirla de la experiencia como la estamos viviendo, pero como el Señor también se quiere quedar y nos reúne como familia y se da y se parte y es una acción de gracias que damos porque como familia, como iglesia doméstica, podemos reunirnos en torno a la mesa. Es más, te digo que si lo aplicamos, y aquí entramos un poco a la reflexión en clave de fe, con lo que estamos viviendo a raíz del coronavirus. Y voy a ponerte un ejemplo. ¿Qué tomo yo en estos días? Tomo mi tiempo, que yo lo dedico a muchas cosas, pero este tiempo, por una disposición, digamos, de servicio comunitario, donde una persona, en este caso la gobernadora, ha determinado que este tiempo lo tomemos de otra forma diferente y nos quedemos en nuestra casa. Tomemos ese tiempo que ordinariamente lo usamos para cosas buenas y positivas, tómalo y conviértelo en ¿qué? En una acción de gracias. ¿Por qué en una acción de gracias? Porque me brinda la oportunidad de estar con mi familia, porque me brinda la oportunidad de hacer cosas que hacía tiempo que no hacía, organizarme, por ejemplo, en mi hogar. Fíjense que la dimensión es cómo yo hago de este momento difícil, de este sacrificio, de este momento de sufrimiento, una acción de gracia. Lo tomo el tiempo, lo convierto en acción de gracia, parto el tiempo. ¿Y qué quiere decir que parto el tiempo? Que lo distribuyo. Lo distribuyo de tal manera que se convierte en un alimento que doy, entrego. Entonces mi tiempo ya no simplemente es dinero, porque esto también es interesante. Si yo dedico parte de mi tiempo a trabajar, ¿pero por qué trabajo? Para ganar dinero. ¿Y para qué? El sustento al hogar. Bueno, pero vamos primero, vamos por parte. Es decir, el dinero. ¿Ese dinero para qué me sirve? Y ahí lo vuelvo entonces a diversificar. Para el sustento, para divertirme, para hacer regalos. Puede hacer una listita de lo que usted quiera. Y si nosotros vamos cogiendo cada elemento de lo que ordinariamente tenemos y distribuimos y lo ponemos a la luz de la Eucaristía, siguiendo estos verbos, podemos descubrir un mundo infinito. Entonces estos días se nos convierten en Eucaristía, se nos convierten en un momento de dar lo mejor de mí, de mi persona, de lo que yo soy. Y como dirá el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 12, haciendo de esto un verdadero culto. Pero lo hago ¿por qué? Por la misericordia. ¿Y qué es la misericordia en este momento? El bien común. Y por eso dice en la carta a los Romanos, el capítulo 12, les invito, queridos hermanos y hermanas, a que ofrezcan su propio cuerpo como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal es el verdadero culto espiritual. Fíjate que es interesante porque, y aquí volvemos a los símbolos de la Eucaristía, dice que ofrezca tu cuerpo como una víctima viva. Hermana, que es una cosa viva. Algo que se mueve. Que se mueve. No está estático, es dinámico. Se mueve. Además es santo. ¿Por qué es santo? Porque lo dedico a Dios. Es agradable. No se trata de hacer cosas negativas, sino todo lo contrario, positiva.
Ese es el verdadero culto espiritual. Y por ese culto espiritual verdadero, mirado desde la Eucaristía, quédate en tu casa, no salgas a la calle. Y no te conviertas y damos vida a los demás también. No te conviertas en un foco de contagio, porque estarías haciendo todo lo contrario. Fíjate cómo, desde la Eucaristía, si yo analizo esto, tiene una dimensión distinta. Entonces, voy a procurar que este tiempo que estoy en mi casa se convierta en acción de gracias. Y acción de gracias quiere decir en un momento de felicidad, en un momento de alabanza, en un momento de disfrutarme la cosa. Si lo tienes, disfrútalo. Nosotros con un refrán popular diríamos, si te dan limón, haz una limonada. Haz una limonada. Pero no te la metes que tengo limones, Haz una limonada. Y sazónala a tu gusto. Y estos son espacios que el Señor nos concede, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer memoria y volver a retomar muchas cosas, volver a ese amor primero. ¿Cuánto tiempo hacía que no compartía en familia? Porque por el trabajo, por el ahorro de vida que muchas veces tenemos, porque llegamos tarde, llegamos agotados, los niños ya están cansados, están estudiando o ya se han acostado. Entonces son momentos de gracia, como ahorita explicaba, ¿verdad?, el Padre, son momentos y espacios que el Señor y nuevas oportunidades para poder crear, para poder organizarnos, para tener otro dinamismo en familia. Y yo te diría algo más. Fíjate, me escribió una persona en estos días y me decía, mire padre, ¿qué le parece a usted esta experiencia que están haciendo en otros países? Que salen con el Santísimo Sacramento por la calle y van cantando y van bendiciendo al pueblo, porque eso no se puede hacer en Puerto Rico. ¿Cómo responder a esto? ¿Qué dice usted de esto? Yo pensé en la Eucaristía, se lo digo con toda honestidad, pensé en el misterio pascual. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús, ¿por qué va a la cruz? Jesús, ¿por qué acepta entrar en el proyecto de Dios? Por obediencia. Entonces esto hay que entenderlo en la clave de la obediencia. Y la palabra obediencia es el que escucha. Entonces un cristiano es una persona que se dispone a escuchar. Yo no juzgo a personas de otros países que han tomado estas decisiones, pero yo parto de lo que se nos ha pedido a nosotros como puertorriqueños, como pueblo. ¿Y qué se nos ha pedido? Quédate en tu casa. Eso es obedecer. Y el que obedece no se equivoca y entra en la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no sacamos el Santísimo Sacramento a la calle? Porque se nos ha dicho que te quedes en tu casa. Porque se nos ha dicho que, salvo algunas personas específicas que están prestando unos servicios, ¿cuál es el servicio que los ministros de Dios tenemos que realizar en este momento? El de quedarnos en nuestras casas para, con nuestro ejemplo, animar a la gente a ¿qué? A vivir esta cruz de una manera distinta. Y entonces me obliga a mí, como ministro ordenado, a reinventarme en el anuncio del Evangelio. ¿Qué es el anuncio del Evangelio? Proclamar y proclamar a grandes voces que Dios ama. Y que ese amor de Dios es tan grande que nos ha entregado a Jesucristo. Y que por amor a Jesucristo, que está presente en el hermano que está a mi lado, me debo quedar en mi casa. Entonces, obedeciendo hasta la muerte. ¿Muerte de qué? De mi tiempo, de que yo quisiera, pero muerte de cruz, yo beneficio a la comunidad. Si los casos están subiéndose y cada día van en aumento el contagio, ¿por qué es? Porque hay gente que no está obedeciendo. Entonces, como cristiano, haz este ayuno, porque esto es un ayuno lo que estamos haciendo, un ayuno espiritual. Si a usted le duele el no poderse acercar a la mesa del Señor, a mí como ministro ordenado y a los sacerdotes de la iglesia, nos duele no podérsela dar. Porque el Señor nos está pidiendo ahora otra cosa, nos está pidiendo, toma tu vida, haz de este momento un momento de acción de gracia, es decir, no te amargues la existencia, pártelo y repártelo, ingéniatela de mil maneras para que este momento pueda ser un momento celebrativo y pueda decir a los demás, por amor me quedo en mi casa. Y en ese amor, Padre, es que se ha tomado esta iniciativa, hemos invadido las redes en todas partes del mundo y Puerto Rico no ha sido la excepción para que de una forma lleguemos y la Eucaristía, ¿verdad? La celebración eucarística llegue a tu casa, llegue a tu hogar, llegue a tu familia. Por eso, si te quedas en casa, podrás disfrutar de estos momentos de encuentro con el Señor a través de las redes sociales. No paso juicios sobre los que lo hacen en otros países. A ellos les han dado otras instrucciones, pero las instrucciones nuestras son claras.
obedezcamos, cumplamos la voluntad de Dios a través de este gesto sencillo que nos beneficia a todos. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de a Cristo verás, con un paso de a Cristo verás, con un paso de a Cristo verás, con un paso de a Cristo. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, solo que te mueve, Católica Radio. Estas son las medidas para prevenir la propagación del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Evite el contacto cercano con personas contagiadas. Procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Quédese en casa si está enfermo. Cúbrase las vías respiratorias con un pañuelo desechable al toser o estornudar y bótelo a la basura después. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que toca frecuentemente con productos de limpieza de uso doméstico en pulverizador o toallitas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, sobre todo tras ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y si están visiblemente sucias. Y por último, si no tiene agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Servicio público de Católica Radio. En el Hospital Damas nos mantenemos firmes ante la emergencia. Continuamos brindando los servicios de sala de emergencias, endoscopía, medicina nuclear, laboratorio clínico, cardiología, CT scan, sonografía, sala de parto, nursery, NICU y cirugías ambulatorias. Damas, contigo siempre, cuidando la calidad de generación en generación. 787-840-8686. Lo que Puerto Rico y el mundo espera. Puerto Rico por Internet. Cada domingo, primero a la iglesia y a las 12, Domingos con el Andino. 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Domingos con el Andino. Dialogamos, queridos hermanos y hermanas, sobre este tema maravilloso de la Santa Eucaristía y tratábamos de hacer un puente entre lo que estamos viviendo y lo que celebramos, entre el culto y la vida y el culto. Por eso mi frase famosa, rito que nos reta, no sirve para nada. Déjate retar por el rito y pon en práctica lo que el rito dice. Ajá, ¿cómo es? Repítalo otra vez, eso es como un trabalengua. Otra vez, padre. Rito que nos reta, no sirve. Pues déjate retar para que el rito tenga significado en tu vida. ¿Entendieron? No, pero es lo mismo. Bueno, seguimos avanzando y nos vamos al número 1340, que dice... 1340 dice, al celebrar la última cena con sus apóstoles. ¿Cuál última cena? La cena pascual. Y la última cena de su vida en la tierra. En el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. Fíjate que llama banquete pascual, porque esa cena que tenían los judíos celebrando su liberación es un banquete. O sea, no es solamente pan y vino como hacemos nosotros en la Eucaristía. Hay que decir también que al principio la comunidad celebraba esos banquetes, lo que pasa es que vinieron unas exageraciones, eso es tema para otro día, y la iglesia sabiamente recoge los dos signos esenciales del pan y el vino para que sea la cena convertida en una alabanza, en un rito, en una celebración del templo. En efecto,
el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua Nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. ¿Qué quiere decir esto? El paso de Jesús a su Padre, eso es la Pascua. Entonces, ¿cómo pasa Jesús a su Padre? Por su muerte. Y su resurrección. La resurrección es el sello que da el Padre de que Jesús estaba cumpliendo su voluntad. Por eso resucita. Ahora bien, esta realidad es la Pascua Nueva. La Pascua antigua es la judía. La Pascua Nueva es la que nosotros celebramos al conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es anticipada. Por eso el texto dice, cuando estamos en la liturgia, la víspera de su pasión, en la noche antes de morir, según los diversos textos. Es decir, antes de, vamos al texto mismo, por ejemplo, si miramos la plegaria tercera, dice, porque él mismo, Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cambia el signo. Si nosotros, y esto es un detalle que se van a dar cuenta el Jueves Santo, porque el Jueves Santo hay una variante en esas palabras. Y cuando se va a consagrar el pan, estoy buscando el misal para que podamos citarlo, dice el texto, el cual hoy, Jueves Santo, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos. ¿Ves? El Jueves Santo, como se conmemora, se pone el hoy. El hoy, la víspera de padecer. ¿Cuándo se celebra la muerte de Jesús? El Viernes Santo. La víspera es el jueves. Por eso es que nosotros al Jueves Santo le damos este carácter especial con esta liturgia específica que celebramos. Es interesante porque el Tríduo Pascual, como toda obra, cuando tú vas a una obra al teatro, una obra de teatro de esta buena, tiene una obertura, es decir, se adelantan, pero la obra comienza en el primer acto. Aquí sucede exactamente lo mismo. ¿Cuándo comienza el Tríduo Pascual? El Viernes Santo, pero se hace la obertura el Jueves Santo. Si se dan cuenta, y esto también es parte del rito que en la Semana Santa se tiene, la Eucaristía que se comienza el Jueves Santo termina con la liturgia del Viernes Santo. Si se dan cuenta, nosotros el Viernes Santo no celebramos Eucaristía. Es el único día. No, son dos. Que no se celebra la Eucaristía. No, el único día que no se celebra ninguna Eucaristía, ni comunión ninguna es el sábado. Pero el Jueves Santo se inicia una Eucaristía de la cual viernes y jueves están unidos. Por eso la comunión que nosotros hacemos el Viernes Santo es la que se guarda en el sagrario. Es como si fuera una misa que durara desde el jueves hasta el final del oficio de la muerte del Señor, el Viernes Santo. Por eso el Viernes Santo no hay consagración. El Viernes Santo se recibe la comunión guardada en el altar de la reposición, que tradicionalmente le llaman el altar del monumento. Y el Sábado Santo, nada. Lo único que el Sábado Santo hacemos es orar con la liturgia de las horas, pero eso lo explicaremos ya más adelante. Entonces nos dice que al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. La plenifica. Lo que era un signo, ahora se ha convertido en una realidad. ¿En quién? En la persona de Jesús. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua Nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia,
en la gloria del reino. Por lo tanto, en la Eucaristía que celebramos aquí en la tierra, anticipamos la Pascua final de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que ya no habrá Eucaristía, se lo dije los otros días, ya no habrá Eucaristía en el cielo, porque se habrá planificado ese encuentro definitivo con el Señor. Es importante también mirar el texto de San Pablo en la carta a los Corintios, y lo vamos a leer también el Jueves Santo. Y si ustedes buscan en su Biblia la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, versos del 23 y siguiente, repetimos, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos del 23 y siguiente, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido. Fíjate, San Pablo recibe y transmite. Eso es lo que hace la iglesia hoy. Nosotros hemos recibido, ¿qué es lo que hemos recibido? Una tradición. ¿Cuál es la tradición? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, ¿quién lo entregó? Judas. ¿Qué hizo antes? Tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío o en memoria mía. Asimismo también el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo beban, háganlo en memoria mía. Por eso, miren de dónde sale la frase que utilizamos muchas veces, y sobre todo en el tiempo del Adviento, para después de la consagración. Cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncia la muerte del Señor hasta que vuelva. De ahí es que sale, de la carta a los Corintios. Por lo tanto, atención, tengo una advertencia. Quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso añade San Pablo: examínese cada uno y coma entonces el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Entonces es una frase bien fuerte, pero que nos hace pensar algo que decimos antes de la comunión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso hay que discernir. Pero di una sola palabra y mi alma quedará sanada. Es importante, hermanos, a la Eucaristía no podemos ir de cualquier manera. Por eso la iglesia cuida mucho la Eucaristía, y por eso se prepara la Eucaristía, y por eso se educa para la Eucaristía. A veces la rutina nos hace perder un poco el signo, nos hace perder un poco la, podríamos decir, riqueza de este sacramento, y a veces nos acercamos sin haber discernido lo suficiente. Y es interesante, Padre, esto que usted acaba de leer ahora de San Pablo a los Corintios, porque uno se da cuenta, si estamos atentos, es como otro momento que el Señor nos concede de esa reconciliación. Al principio de la celebración eucarística pedimos perdón y reconocemos nuestra falta, y previo a recibir a Jesús en la Eucaristía es una nueva oportunidad. Señor, mira, no soy digno, pero basta con que digas una palabra, ¿verdad?, para yo quedar sanado. Y esto es una experiencia que nos permite comprender, como usted muy bien acaba de decir, la importancia de la escucha cuando vamos celebrando la Eucaristía. Porque ahorita cuando usted leía la secuencia, ¿verdad?, los distintos momentos, que si es la número 2, la número 3, la número 4, la diversidad que hay, aunque diga un contexto, pero lo interesante del Jueves Santo hoy, que dice la palabra hoy, que no lo dice en otros momentos. Entonces, es una experiencia que el Señor nos permite, al nosotros vivir este caminar de la fe, cómo podemos descubrir y estar más pendiente a la escucha de lo que celebramos. Por eso yo les aconsejo muchas veces a las personas, ¿verdad?,
que el mejor libro de oraciones que usted tiene es el misal. Claro, está en la liturgia de las horas, que eso es otra forma de celebrar el sacrificio un laudi, el sacrificio de la alabanza. Pero mire, la gente anda buscando libritos para rezar. Y es que si la oración de San Caralampio, que si la oración de no sé quién, que si la lección para no te cala. ¿Y qué oración usted me da para alejar? ¿Y qué oración usted me...? Y no se dan cuenta que el misal tiene unas oraciones hermosísimas con las cuales nosotros podemos nutrir nuestra espiritualidad. Y por eso es importante que usted pueda tener en su casa el misal. ¿A qué llamamos misal? A ese librito que usa el sacerdote en el altar, que además, porque en el altar se usan 3 libros distintos, se usa el misal, que contiene las oraciones propias que dice el sacerdote, se tiene también el leccionario, donde se contienen las lecturas, se está también, como parte del leccionario, el evangeliario, que contiene los evangelios, y está la oración de los fieles, que contiene una serie de oraciones oficiales. Pero entonces en el misal usted tiene toda una riqueza, y le voy a poner, por ejemplo, la oración de padre, yo como laico puedo tener el misal que usted tiene. En pequeñito, porque el grande le va a pesar mucho. Por eso en los misales. Esa pregunta iba a venir posteriormente. Y nosotros también podemos tener el misal. Se puede tener el misal, por eso en muchas parroquias venden los misales anuales. Pero si usted se compra uno que tenga todo, ya gasta menos y lo tiene eterno. Pero mire, les voy a leer, por ejemplo, la oración del día de hoy que utilizamos en la liturgia para este día. Y fíjate que es hermosísima porque dice, a tono con esto que vamos dialogando, la oración de hoy, la oración inicial decía: imploramos, Señor, con fervor tu misericordia, para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento, lo que decíamos hace un momento en la oración, pedimos perdón al inicio de la liturgia, porque la iglesia lo primero que hace ante Dios es reconocerse pecadora. Por eso la primera parte, el rito, es penitencial. Convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. ¿Cómo vamos a llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales? Perseverando fielmente en los mandamientos, ejercitándonos en las buenas obras y convertidos por el arrepentimiento. Y todo esto lo pedimos ¿por quién? Uniendo el tema de hoy con el de ayer, por el único mediador. ¿Quién es nuestro mediador? Jesucristo. Por eso ustedes se dan cuenta que todas las oraciones en la iglesia terminan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la fórmula larga. La fórmula corta es más pequeña, ¿no? Por Jesucristo nuestro Señor. Todas las oraciones de la iglesia. Esto es lo más importante de la oración. Lo otro es, podríamos decir, nuestra súplica, nuestro deseo, nuestro anhelo. Pero lo verdadero es que el mediador, Jesucristo, lo presenta. De ahí la importancia de entender que estas oraciones que tenemos aquí en la liturgia nos pueden servir tanto si nosotros las rezamos en nuestra casa. De ahí la importancia de tener el misal con las lecturas diarias para que te nutras de la palabra de Dios, para que, por ejemplo, en estos días en que no puedes participar en el templo de la liturgia presidida por un ministro, tú puedas hacer tu liturgia de la palabra en tu hogar, y esto lo puedes hacer si tienes un misalito. Pues, ¿viste? Y ya sabes que tú también puedes tener un misal. Y eso es importante nosotros conocerlo, porque a veces pensamos que hay cosas que solamente pertenecen al obispo, a los presbíteros. Claro que sí, pero hay momentos y espacios que la iglesia nos permite para nosotros también nutrirnos de otra manera y poder entonces comprender lo que celebramos, lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos. Vamos a dar un pasito más. Una palabra que he repetido después de los evangelios, insistiendo en los relatos, en la narración de la institución. Hagan esto en memoria mía. O en la traducción del misal, hagan esto en conmemoración mía. Vamos a ver el número 1341 o 1341, que dice lo siguiente:
El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Así que tenemos 2 mandamientos en el Jueves Santo. Hagan esto en memoria mía, y un mandamiento nuevo les doy, que se amen. Entonces a los cristianos se les distingue porque hacen memoria de Jesús con la Eucaristía y porque aman. Importante, ahora vamos a ver cómo se explica esto. Hagan esto en memoria mía. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo. Sacramento del orden, es decir, fue a los apóstoles y a su vez los apóstoles a sus sucesores a quien el Señor confió la confección, la realización del memorial de Cristo. ¿Cuál es el memorial de Cristo? La Santa Eucaristía. De su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Ustedes, queridos hermanos y hermanas, hermanos laicos y laicas, lo tienen esto muy metido, como diríamos en Puerto Rico, entre ceja y ceja. Y muchas veces le dicen a los sacerdotes, ruegue por mí, Padre, usted que está más cerca de Dios. ¿Y en qué consiste esa cercanía de Dios? En que el pueblo cristiano tiene conciencia de que el sacerdote es un mediador, es decir, hace presente a Jesús como mediador. ¿Y qué quiere decir esto? Les pido que lo visualicen en un signo que estoy seguro que en todas las casas de los cristianos católicos está, y es el crucifijo. Y es que en el crucifijo aparece un hombre, no, aparece un Dios hecho hombre, con las manos extendidas, clavadas en la cruz, intercediendo. Ese es el gesto sacerdotal por excelencia. Por eso ustedes ven que en la Eucaristía el sacerdote, cuando reza las oraciones, cuando dirige la plegaria eucarística, extiende los brazos, porque esa es su conciencia intercesora, de petición, de súplica. Entonces, le decimos a los sacerdotes, interceda por mí, Padre. Pero Él intercede en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso la clave, que muchas veces la gente, ¿verdad? Uno termina la celebración eucarística dando una bendición solemne que cae para todo el mundo, y entonces en la puerta se acerca una persona y te dice, Padre, ¿me puede dar una bendicioncita? Acabamos de ver la Eucaristía. Sí, pero yo quise una bendicioncita para mí. Es decir, ese deseo de percibir esa bendición, pero a título personal, a título familiar. O le decimos, Padre, interceda, ruegue por mi hijo, por mi abuela, por mi mamá, qué sé yo, por tantas cosas. El sacerdote, esa es su misión, interceder. Y estos días, de una manera muy especial, los sacerdotes, los obispos, estamos recluidos, precisamente, viviendo uno de los aspectos más ricos de nuestra vocación, que es la oración. A veces la gente no se da cuenta de lo mucho que rezan los sacerdotes y los obispos. Es decir, a veces lo vemos en actividades, ¿no? Que si celebración, que si catequesis, que si corre aquí, que si corre para allá, que si una verbena, que si una meditación, que tal. Pero la tarea más importante del sacerdote, hermanas y hermanos, no les quepa la menor duda, es orar. Orar por su pueblo. La liturgia de hoy, la lectura de hoy, lo decía esta mañana en la homilía, es preciosa porque se presenta a Moisés, mediador, peleando con Dios. Dios le dice, mira ese pueblo tuyo que se perdió y tal. Y Moisés le dice, mi pueblo. No, Señor, ese pueblo es tuyo. Tú fuiste que lo sacaste, tú fuiste que ta. Y entonces el texto al final dice, y logró cambiar el corazón de Dios. El texto de hoy es precioso. De tal manera que se resume en la antífona que se daba como respuesta, que para los sacerdotes tiene una resonancia muy fuerte. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Es una de las antífonas que a mí me gusta mucho y que repito con cierta frecuencia, porque es la forma en que uno realmente vive, celebra y sobre todo comunica al pueblo lo que gratis hemos recibido para darlo al bienestar y al servicio del pueblo. Y ciertamente, Padre, lo que usted dice sobre la oración es importante porque es lo que nos sostiene en medio de todas estas situaciones, es lo que los sostiene a ustedes como presbíteros de nuestra iglesia, que han dicho sí y que aman a su pueblo y que quieren trabajar para con ellos. Y en este tiempo en que se ven tan limitados
por quedarnos en nuestros hogares, quedarse en sus hogares, siguiendo, ¿verdad?, esta obediencia y estas órdenes que nos han dado nuestros gobernantes, pues de una forma u otra la oración es lo que los sostiene en este momento para cómo, desde lo que están haciendo, continuar dirigiendo al pueblo santo de Dios que les ha sido confiado. Estos días, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, nos está tocando vivir la visita de Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro. ¿En qué sentido? Que estamos acostumbrados a hacer muchas cosas. Marta, Marta, te afanas por muchas cosas, pero una sola es la importante. ¿Y María? Escogió la mejor parte, sentarse a los pies de Jesús. Así que entre la acción y la oración, el trabajo más efectivo está en la oración. Oremos y sigamos sobre todo suplicándole al Señor que nos ayude. Continuamos con el número 1342. Desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice. Ahora fíjate cómo se describe la Iglesia de los primeros siglos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Fíjense que ahí está describiendo la vida de una comunidad. Asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, su predicación, su catequesis. Fieles a la comunión fraterna. ¿Cuál es esa comunión fraterna? El compartir los bienes y a la fracción del pan. Aquí sale lo de la fracción, uno de los nombres que se le daba. Y además a las oraciones. Si tú te das cuenta, la vida parroquial está organizada, la vida apostólica de una parroquia está organizada en esta dimensión. Acudir a las enseñanzas, fieles a la comunión fraterna, a las ayudas, las pastorales diversas, a la fracción del pan, la Eucaristía y a las oraciones en su diversidad, que unas son vocales, que unas son de adoración, porque la Iglesia tiene una gran riqueza, pero aún continúa diciéndonos otro texto. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. El pan por las casas, sí, se van la Eucaristía en pequeñas comunidades. Los templos nacen cuando las comunidades siguen creciendo tanto y entonces el número de fieles es tan grande que se necesita un espacio mucho más amplio. El cristianismo evoluciona, vienen las conversiones y hay gente que empieza, ricos que entran a formar parte de la comunidad, que donan casas. El emperador dona unos palacios y así se convierten estas grandes casas o estas basílicas en los grandes templos que tenemos actualmente. Pero todo comenzó en pequeño. De ahí el proyecto diocesano nuestro, que insiste mucho en volver un poco al espíritu de las pequeñas comunidades. Pero cuando se reunían, vamos a ver específicamente, 1343. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. ¿Qué significa domingo? Día del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús es el Señor. ¿Por qué Jesús es el Señor? Porque resucitó. ¿Cuándo resucitó Jesús? En la madrugada del domingo. Por eso nos reunimos el domingo. Y los cristianos cambiamos como día de identidad del sábado, Shabbat, que es el propio de los judíos, al domingo. Por eso nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos, creyentes en el Dominus. Y el Dominus es Jesús el Señor. Continúa diciéndonos. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Cualquier parte del mundo donde haya cristianos católicos verán que la celebración es la misma. Lo esencial, se escucha la palabra, se parte la mesa, se comparte la mesa, se recibe la comunión, se ayuda a las comunidades. Unos de un rito, otros de otro, pero lo esencial permanece. Y esto pasa de generación en generación. Así pues, número 1344. Así,
de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz, hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Caminamos por la senda estrecha de la cruz. Y estos días tenemos una cruz y tenemos que caminar por ella y tenemos que entenderla y tenemos que hacer de esa cruz Eucaristía, alabanza y bendición. Ánimo pues, queridos hermanos y hermanas, el tiempo Ay, este tiempo se nos fue va rápido, y este tiempo que se va es alabanza al Señor. Pero no nos queremos despedir sin antes recordarles que mañana tenemos una cita al mediodía, a la 1 de la tarde, con el Santo Padre, y en Roma serán las 6 de la tarde, donde vamos a participar de una pequeña celebración, donde el Santo Padre impartirá la bendición Urbi et Orbi, esa bendición que da el Papa, que es exclusiva del ministerio petrino, con el cual el Señor, a través del Santo Padre, derrama sus bendiciones, y en este caso queremos pedir esa bendición especial de que cese esta pandemia. Así que mañana a la 1 de la tarde tenemos una cita. Date el tiempo y la oportunidad de participar. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por el don de la Eucaristía. Y vamos a repetir ese cántico que ayer también recitamos antes de terminar e invocar a la Virgen, que dice: oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Les diste a comer pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. El hombre y la mujer comió pan de ángeles, que sacia el hambre y apaga la sed. En el pan ustedes reconocen lo que en la cruz por amor estuvo colgado. En el vino ustedes reconocen lo que en la cruz por amor manó del costado. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Que vivamos de la Eucaristía, que celebremos la Eucaristía, y en estos días, al anhelarla, pidámosle al Señor que pronto la podamos recibir en el sacramento. Pedimos la ayuda maternal de la Virgen María en esta hora difícil para el mundo. Santa María de Guadalupe, Reina, Madre y Patrona de nuestra querida diócesis, hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Te suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad. Obténle la gracia de la salud. Escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Por eso te lo decimos y te lo pedimos con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pasen todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes y Dios les bendiga. Nos vemos mañana. La situación que ha surgido con la pandemia del coronavirus